Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de webinars del instalador del futuro. Hoy realizamos el primer webinar de este ciclo sobre autoconsumo. Analizaremos las oportunidades de negocio en las aplicaciones en viviendas, edificios e industria. Vamos a tratar de explicaros cómo posicionaros como experto en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Como sabéis, este ciclo de webinars es un ciclo de webinars que son corales, que están llevadas a cabo por consultores de Prysmian y Schneider, especialistas en cada uno de los temas. Vamos a intentar ayudaros a poner luz a este futuro cada vez más eléctrico, donde todo pasará por vuestras manos. Detectaremos las oportunidades y os ayudaremos a posicionaros en el mercado como expertos. Ese es el objetivo de este ciclo de webinars. Consta de una primera parte en la cual vamos a ver esas oportunidades de negocio de mano de Juanjo Catalán. Juanjo Catalán es un consultor experto que muchos conocéis, experto en energía y economía sostenible, es colaborador de Prysmian Group. Luego, a continuación, vamos a tener como ponente a Lisardo, que nos va a explicar qué tipo de cableados y cómo hacer esos cálculos de sección en instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Y en tercer lugar, yo misma, Nuria, intentaremos poner también luz a esas herramientas Prysmian que tenéis de soporte. Sin más, voy a dar paso a Juanjo. Adelante, Juanjo. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros. Sé que tenemos una audiencia numerosa y poco tiempo para explicar muchas cosas, con lo cual voy a hacer primero un pequeño resumen de lo que vamos a abordar en estos minutos y a continuación empezamos ya inmediatamente. Bueno, en primer lugar, me gustaría significar el papel que ocupa el autoconsumo como un factor clave dentro de un mix cada vez más eléctrico. Recordaros lo que pone aquí, que según la Asociación Internacional de la Energía ha admitido que dentro de de alguna manera estudio de perspectiva, el Outlook 2020, que es un elemento de referencia mundial, que la energía solar fotovoltaica ahora mismo es la forma más económica de producir electricidad. Esto es todo un cambio de paradigma muy significativo. Después de significar lo que representa el autoconsumo fotovoltaico y la incidencia que puede tener dentro de nuestro sector, vamos a ver lo que son la actualidad, las últimas novedades y las novedades regulatorias, las claves para llevar a cabo un proyecto de instalación de autoconsumo fotovoltaico dentro ya de un concepto más práctico y más a corto plazo aplicativo para vosotros, los nichos de mercado y sus particularidades, algo fundamental para comercializar, y qué perspectiva nos ofrece esto en el mercado de los próximos meses y años, ¿no? Yo he puesto aquí próximos años, pero también meses, por supuesto, porque esto tiene una incidencia inmediata. Y luego, que como estrategia comercial y de negocio, pues lo que supone ser un especialista en esta materia. ¿De acuerdo? Así que empezamos ya. Bien, como decía, la demanda eléctrica se va a multiplicar por 10. Cada vez estamos en un mix cada vez más eléctrico. ¿Motivo de qué? Motivo de que la electricidad la tenemos que producir a través de fuentes renovables y eso nos tiene que permitir, con esa electricidad que se genera nueva, desplazar todo lo que son el consumo de fuentes procedentes de elementos fósiles, hidrocarburos, petróleo, gas, carbón principalmente. Esto es un cambio de paradigma absoluto. ¿Y cómo contribuye en eso el autoconsumo? Bueno, pues para ser uno de los principales elementos de entrada, de empuje, de lo que llamaríamos la nueva transición energética, ¿de acuerdo? Sobre todo, esa transición energética se manifiesta por esa entrada masiva de energías renovables, de las redes inteligentes, porque todo esto además se tiene que gestionar de una manera totalmente conectada, inteligente a través de sistemas que hagan esa gestionabilidad lo más eficiente posible. El almacenamiento va a ser un aspecto clave, fundamental, las baterías y su desarrollo. Y como decíamos, dentro de ese contexto de transformación digital, y que la movilidad sostenible va a ser un aliado perfecto para la introducción y la impulsión del autoconsumo de forma definitiva. Bien,
Dentro de esa transición energética es importante enmarcarnos en lo que es el contexto español. Desde la Unión Europea vienen una serie de normativas y España, como país miembro, evidentemente tiene que cumplir unos compromisos que están centrados en lo que llamaríamos el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, el famoso PNIEC, que lo vamos a tener presente a lo largo de los meses y años en esta década. Y eso significa que hay tres partes fundamentales. Primero, políticas de eficiencia energética, políticas de cambio de vector energético, con lo cual el principal vector va a ser el vehículo eléctrico. La entrada del vehículo eléctrico va a suponer todo un cambio en lo que sería la gestión de la electricidad y la propia generación de esa electricidad. Y luego, en la propia generación, a partir de renovables de manera centralizada, que serían los grandes parques eólicos, fotovoltaicos principalmente, o termosolares, y luego, por supuesto, hacer partícipe de esto a la sociedad de una manera expansiva y diversificada. ¿A través de qué? Del autoconsumo, con más de 1 millón de instalaciones de autoconsumo para estos próximos 10 años, que luego veremos cómo quedan distribuidas. Y veis que a la derecha hemos puesto aquí algo que es de plena actualidad, que es la expansión de la 5G. Esto nos permite hacer todo este tipo de gestión, tanto en un ámbito como en otro, de manera inteligente, a través de la conectividad, a través de la digitalización, ¿de acuerdo? No nos olvidemos de este punto. Entremos ya directamente al autoconsumo. El autoconsumo tiene un antes y un después a partir del 5 de abril del 2019, del año pasado. ¿Cómo? Pues con la entrada del Real Decreto 244. La entrada del Real Decreto 244 marca un antes y un después dentro de la regulación, ¿no? Dentro de la normativa, dentro de las condiciones administrativas, dentro de todo lo que podrían ser barreras o medidas de impulso a ese desarrollo. Sabemos que en España, en los 10 años anteriores, hemos tenido medidas que han frenado el desarrollo de las energías renovables, con el tema de la supresión de las primas y otro tipo de cosas que ya todos conocéis y que todos, más o menos, de una manera u otra hemos padecido. Pero a partir de este 5 de abril hay unas nuevas reglas del juego mucho más favorables. Esto además va a tener incidencia, como veremos luego, con el Código Técnico de Edificación, que en definitiva va a ser la nueva regulación aplicada a los edificios que va a favorecer la entrada masiva del autoconsumo, ¿de acuerdo? Y esta información la podéis disponer también, aparte en los numerosos artículos que publicamos día al día dentro del Prysmian Club, también a través del IDAE en las guías, tanto a nivel profesional como a nivel de usuario, que hago hincapié en esta transparencia. Y dentro de esa información que nos ofrece el IDAE, el Instituto de Diversificación para el Ahorro Energético, tenemos esta foto en el que nos marca las diferentes categorías, cómo viene categorizado en sus diferentes tipos el autoconsumo a partir del 2019, ¿no? De su aplicación. Y sobre todo es muy importante ver las dos principales categorías, autoconsumos sin excedentes y con excedentes, individual o colectivo, próximo a la red interior o próximo a través de la red, y acogidos a compensaciones o no. Todo esto lo veremos un poco más en detalle. Pero lo más importante es que abre una ventana a nuevas posibilidades, que es las comunidades energéticas, quiere decir el que podamos compartir ese autoconsumo que podemos producir en un punto entre diferentes usuarios que a lo mejor pueden estar ubicados en diferentes edificios. Esto es un cambio espectacular. Y esto nos ofrece instalaciones mucho mejor dimensionadas. ¿Por qué? Porque pasamos de un sistema centralizado donde había un suministro eléctrico a través de una red de alta tensión o de media tensión que recorría miles de kilómetros de distancia, con lo cual ocasionaba al recorrer la electricidad esos kilómetros de distancia hay unas pérdidas en el transporte muy importantes, que a veces puede llegar al 20% de su rendimiento, ¿no? Y esto nos ofrece menores pérdidas porque en este caso el autoconsumo nos permite producir la energía eléctrica muy próxima al punto de consumo, con lo cual las pérdidas en el transporte se reducen. Y además las instalaciones se pueden hacer mucho más ajustadas a esos consumos. Bien, el Real Decreto 244, sobre todo, como veis aquí enmarcado, yo significo que es finalizar, matar el impuesto al sol. El impuesto al sol es como se conoce popularmente, pero realmente es el peaje de respaldo, ¿no? A nivel regulatorio. Y esto era un término más disuasorio que eficaz. Lo que pasa que sí que ha servido para que mucha gente le tuviera miedo a invertir en autoconsumo. ¿Por qué? Porque era absolutamente disuasorio. Pensar que cualquier instalación de menos de 10 kilovatios estaba exenta de su aplicación. Pero esto la gente no lo sabe, no lo sabía. Incluso muchos profesionales no lo conocían. Con lo cual tenía ese aspecto de barrera
sobre todo disuasoria más que real, ¿no? Pero lo que sí que abre una puerta abierta es a compartir desde una misma instalación de producción, como decía antes, a diferentes consumidores, aunque estén distribuidos en diferentes edificios, no en el mismo edificio, sino en diferentes edificios. Ofrece descuentos importantes en la factura eléctrica por la compensación y además es un sistema muy simplificado y sencillo. Y luego, un poco en relación al punto de compartir instalación, lo que define lo que es instalación próxima, que veremos cómo se define. Y esto para mí, esto de instalación próxima y el compartir una misma instalación desde varios usuarios, para mí es el punto fundamental de desarrollo de todo esto, de impulso de todo esto. También, como mejoras adicionales, podemos ver que hay una eliminación de trámites, esto se simplifica mucho los trámites, que era algo que pesaba mucho, el tema administrativo era algo que ofrecía una gran barrera, crea nuevos modelos de negocio, como veremos más adelante, y sobre todo se ofrece la posibilidad de que se aplique en grandes complejos, ¿no? Como campus universitarios, complejos hospitalarios, espacios deportivos, etc. Importante esta transparencia porque define de una manera muy condensada lo que es lo principal concepto de desarrollo de autoconsumo, ¿no? Cuestiones a tener en cuenta, pues evaluar el potencial, o sea, antes de emprender un proyecto de autoconsumo como profesionales, podemos ser una ingeniería, podemos ser un instalador y tenemos un proyecto delante, las cosas que nos tenemos que preguntar antes de empezar ese proyecto, sobre todo evaluar el potencial, comprobar la ubicación que esté libre de restricciones, que haya buenos espacios soleados, que no hayan sombras, cuál es la superficie disponible para poder de alguna manera captar la radiación solar, etcétera, etcétera. Esto es lo principal, ¿no? El emplazamiento. Y luego el dimensionado, los aspectos claves los veremos a continuación, ¿no? Comprobar las facturas de electricidad antes del autoconsumo para ver realmente lo que aporta ese autoconsumo en términos de rentabilidad, que es al final lo que le importa al cliente, y luego las diferentes utilidades que puede dar. La autonomía que nos puede dar, la autarquía respecto a la red, si realmente es un autoconsumo aislado, que principalmente no se recoge en el 244, pero simplemente es una instalación, por ejemplo, de una unidad de regantes, donde puede estar en un aspecto donde no haya suministro a red y con lo cual necesitamos sí o sí un suministro energético independiente de la red y sobre todo las productividades que puede ofrecer el autoconsumo a nivel de rentabilidad económica, eficiencia energética, etcétera. Los nichos son importantes, los nichos de mercado, como apuntaba, porque cada uno responde a un perfil de consumo energético o eléctrico distinto que hay que abordar a la hora de hacer el dimensionado. No es lo mismo, pues, suministrar el autoconsumo a una vivienda, a una oficina, a un hotel, perdón, a un geriátrico, a una escuela, a un polígono industrial, pymes industriales. Veremos que cada uno tiene un comportamiento distinto en cuanto a su, digamos, línea de carga eléctrica, consumo de carga eléctrica. Y aquí es muy importante el acoplamiento entre la generación, o sea, el momento en que nosotros captamos energía del sol y lo convertimos en electricidad y el momento de consumir esa electricidad. Contra mayor acoplamiento, mayor rendimiento tiene esa instalación. Es evidente que en una vivienda el acoplamiento se da mucho menos que, por ejemplo, en una industria donde el principal consumo de electricidad se pueda producir o pueda coincidir en las horas pico de producción al mediodía, por ejemplo. En una vivienda, principalmente, tenemos el punto de producción, el pico de producción sobre el mediodía y posiblemente a esa hora no estemos en casa. Nosotros estemos trabajando y los niños estén en el colegio. Con lo cual, en ese momento no estamos haciendo una máxima demanda. Pero sí que lo que podemos es gestionar que algunos consumos que se produzcan por la noche los podemos plazar al mediodía, coincidiendo con esa máxima punta de producción. Por ejemplo, pues programar una lavadora o una secadora o cualquier electrodoméstico, etcétera, etcétera. O cargar las baterías, si es el caso. Disculpad. En cuanto a las claves de habilidad, es importante ver en qué provincia se sitúa la instalación, porque en función de la zona climática pues puede tener unas características u otras de radiación, las tarifas y las facturas al que está sometido y los consumos eléctricos de electricidad, gas que pueda haber, que de alguna manera son susceptibles de ser sustituidos.
Luego tenemos que hacer, eso es una evaluación previa que podemos hacer a distancia, simplemente con datos que nos pueda ofrecer el cliente. Luego podemos hacer el proyecto estimado con el esquema de componentes y un poco lo que serían las principales partidas del proyecto, pero luego nos tenemos que asegurar que ese proyecto cumple al máximo las especificidades o la demanda exigida, ¿no? Entonces ya tenemos que ir a la vivienda, hacer mediciones, hacer el cálculo del suministro que podemos obtener, todos los aspectos técnicos y los aspectos económicos. Y eso lo veremos en detalle en la siguiente transparencia. Vemos que el estudio de viabilidad completo, lo que tenemos ya que configurar a la hora de ofrecer ya la propuesta definitiva al cliente, son esos datos de suministro que los tenéis aquí, perfectamente detallados, potencia contratada, consumo, factura eléctrica, coste unitario del kilovatio hora. Eso es lo que hasta ahora pagaba el cliente. Los datos técnicos de lo que es nuestra propuesta, pues atendiendo a la zona climática y las condiciones del código técnico de edificación, el perfil de los consumos horarios, la modalidad de autoconsumo posible, la superficie necesaria disponible y cubierta del tejado, todas esas mediciones que tenéis aquí detalladas y que de alguna manera también con más información, porque ahora no tenemos tiempo en el webinar, pero sí que con más información lo podéis encontrar en el curso de experto de autoconsumo que tenemos en el Prisma Club, con todo rigor y con toda profundidad. La energía consumida, todo esto es fundamental. Y luego los datos económicos, y recalcar que los datos económicos al final son aquellos datos que más le importan al cliente, son aquellos por los que el cliente va a decidir invertir en una instalación de autoconsumo o no. El cliente no nos compra una instalación, nos compra un rendimiento, nos compra energía barata y a un precio fijo, ¿no? Entonces, el ahorro bruto al año, la factura eléctrica final estimada, o sea, tenemos que hacer una comparación entre lo anterior, antes y después, ¿no? Y sobre todo el payback, que es el retorno, el periodo de retorno de la amortización, en cuánto tiempo se produce la amortización de esa inversión que tiene que hacer el cliente en la instalación, ¿de acuerdo? Que normalmente pues pueden ser para uso doméstico, pueden estar entre 6 y 7 años, dependiendo de diferentes factores, dependiendo de si instalamos batería o no instalamos batería, porque eso comporta pues una inversión mayor o menor, y si instalamos batería o no, también tendrá que ver a partir de nuestra recomendación como experto de ese perfil de consumo que tenga ese usuario, ¿de acuerdo? Pero aparte de todo esto, antes de todo esto, yo recomiendo que hagamos un estudio de eficiencia energética del propio consumidor. O sea, antes de dimensionar todo esto y hacer estos cálculos, es ver si hay posibles medidas, digamos, más económicas o menos económicas para reducir la demanda energética. O sea, nosotros lo que vamos es a calcular cuánta potencia tenemos que producir para cubrir una demanda. Pero si antes somos capaces de reducir esa demanda, pues seguramente en términos de inversión de la instalación de autoconsumo se puede reducir considerablemente. Al final hay que hacer un balance económico entre lo que suponga el coste de las medidas de eficiencia anteriores y lo que sería la inversión en el equipo de autoconsumo para suministrar la demanda que pueda haber al final, ¿no?, de toda esta historia. Y otra recomendación, después de hacer todo este trabajo, hacer el proyecto, ser aceptado por el cliente y hacer la instalación, pues ofrecer un servicio de mantenimiento y postventa, comprobando periódicamente el rendimiento de esa instalación. Y eso lo podemos hacer aprovechando la digitalización a partir de herramientas digitales que nos permitan desde nuestra propia oficina, desde nuestra propia casa, poder controlar las constantes de rendimiento de la instalación de infinidad de clientes. Y si detectamos alguna anomalía, la podemos corregir o a distancia o in situ yendo a la instalación si no queda más remedio. En los menos casos posibles tendremos que acudir seguramente físicamente a la instalación y posiblemente lo podemos corregir a distancia. Bien, aquí lo que vemos son las diferentes curvas de consumo que pueden tener dos tipos de consumidores. Aquí que hablábamos los nichos de mercado, ¿no? Entonces, es importante ver la relación de energía autoconsumida y el excedente que se produce, la relación entre la generación fotovoltaica y el consumo anual y el ahorro anual obtenido en la factura aportada por esa instalación y finalmente la inversión necesaria, estos 4 puntos. Ese perfil nos va a marcar todo esto. Y aquí vemos el perfil residencial y vemos que hay una serie de horas valle de consumo que pueden coincidir más o menos con las horas punta de producción. En el caso del perfil comercial, lo que vemos es que en las horas punta de producción, que es a partir de las 10, las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se produce una punta de consumo, con lo cual es muy favorable
ese acoplamiento. En este caso, más que en este. Aquí el payback o el rendimiento de esa instalación se va a producir antes que en este caso. ¿De acuerdo? Aquí vemos los criterios de inversión. Maximizar el autoconsumo y minimizar el excedente. ¿Qué quiere decir? Que produzcamos y que consumamos esa producción más que devolverla a la red y cobrar un excedente, porque la compensación normalmente pueden ser pues de 6 o 7 céntimos más o menos el kilovatio hora, y sin embargo nosotros tenemos que pagar el kilovatio comprado a la red a 15, 16 o 17 céntimos, con lo cual no es negocio, sí que hay una compensación, si no queda más remedio, se produce un excedente, vemos una reducción en la factura, pero lo más rentable es autoconsumir plenamente lo que se produce, ¿de acuerdo? Y aquí pues tendría que ser alrededor de un 40% más o menos, y los ahorros anuales a nivel económico deberían estar por encima del 20%, ¿no? Los paybacks, como comentaba antes, en una instalación doméstica se van a 7-10 años a nivel residencial y de alguna forma aquí, perdón, esto sería 5 años a nivel comercial, ¿de acuerdo? Que hay un error, serían 5 años porque siempre se producen antes las amortizaciones a nivel comercial. En cuanto a, de alguna forma, la comparativa de antes y después, aquí vemos un ejemplo de lo que sería un recibo de la luz o el recibo de la electricidad, el recibo de la luz más popularmente conocido, antes y después de una instalación de autoconsumo. Aquí vemos, de alguna manera, la producción de excedentes, lo que nos descuentan. De alguna manera, siempre nos descuentan de que es la parte de consumo, pero nunca de la parte fija, o sea, de la potencia contratada, eso queda ahí. Todos los impuestos no se ven alterados, lo que pagamos por la electricidad, hay una parte que son impuestos, que eso no se queda liberado y solamente se compensa la parte variable del recibo de la luz. Y vemos que de alguna manera, una vez comparado, la amortización se produce en este caso de una manera muy favorable, en 5 años, lo cual es un periodo, es un payback bastante óptimo, en definitiva. Aquí lo que vemos es cómo yo con un sistema, con una aplicación a distancia, como instalador, puedo ver el histograma de las curvas de producción, tanto de producción solar como de producción del equipo fotovoltaico de un cliente X, ¿de acuerdo? A través de un protocolo, ya de alguna manera, pues certificado por la Unión Europea, en este caso, vemos aquí la producción diaria, el consumo diario, esto lo puede ver el propio cliente, pero porque muchos clientes están avanzados y a través de una aplicación sencilla ellos mismos pueden, de alguna manera, comprobar todos estos rendimientos, pero si no, hay clientes que prefieren depositar esa gestión pues, en su instalador de confianza, en este caso nosotros, y nosotros de alguna manera tenemos que hacer un poco de ángel de la guarda de todo esto. Entonces aquí vemos que si en este histograma de producción de energía mensual fotovoltaica no coincide con este que es de la irradiación mensual, ya vemos que las puntas se dan en los meses de verano, aquí, y que hay una coincidencia. Si no hubiera coincidencia es que aquí había una anomalía, con lo cual tenemos una alarma para ver que ahí se produce un problema de rendimiento. A lo mejor ese problema de rendimiento simplemente es que cae una hoja o una serie de hojas del árbol más próximo, se han enganchado a la placa y han emitido una sombra, con lo cual produce una resistencia más que una producción y hay una anomalía que es muy fácil de corregir de alguna forma. Bien, aquí un concepto comercial, sobre todo, y esto lo he dicho antes pero lo recalco ahora, el cliente no compra una instalación, el cliente compra energía y en este caso el concepto está muy claro, energía limpia a precio cerrado para los próximos 25 años. Este sería el caso de un autoconsumidor de gran escala, o sea, está en el límite de los 100 kilovatios. Os advierto que de alguna manera también es importante evaluar que a mayor dimensión de instalación, por cuestiones de economías de escala y por cuestiones de rendimiento del propio perfil de consumidor, los paybacks son mucho más reducidos, o sea, el rendimiento de la instalación es mucho mayor, ¿no? En este caso, la instalación de estos 100 kilovatios supone energía anual producida, veis aquí la cantidad, la energía producida en 25 años sería multiplicar esto por 25, el coste de instalación y más el mantenimiento, cuidado, más la renovación electrónica en 25 años, porque hay una serie de componentes que son susceptibles de ser repuestos en esos 25 años por su propia caducidad, supondría un coste de 135.000 euros. Con lo cual, si hacemos el cálculo, el coste de energía producida
En esos 25 años serían 3,7 disculpadme, 3,76 céntimos kilovatio hora, con lo cual es una producción muy económica, coste del kilovatio muy económico y además asegurado a precio fijo durante 25 años. Esto es vender un equipo fotovoltaico a un cliente. La instalación no importa, la instalación es un medio, no un fin. El fin es conseguir este precio fijo durante 25 años y eso es lo que el cliente nos va a comprar. Aquí lo que vemos son esos nichos de mercado que yo os ponía y lo que supone a nivel de masa crítica. O sea, ese millón de... Vemos que aquí son multiplicado por 1000, sería 1 millón de instalaciones de autoconsumo, que es lo que habíamos previsto en el PENIEC. Este sería el total y desagregado serían, vemos que aquí hay unas 10.000 instalaciones de industrial, unas 5.000 de regantes, unas 50.000 en servicios, 400.000 en bloques y viviendas, en comunidades, y pymes también, de todos los tipos de actividad. Y luego la mayor número serían estas 500.000 en viviendas unifamiliares, porque bueno, aquí quizás es más fácil la decisión que en este caso. Y sobre todo porque también hay muchísimas más viviendas que evidentemente que industrias, por eso se produce. Y aquí el rendimiento es mayor, pero aquí hay mucho más clientes potenciales y al final esto distribuido es como quedan repartidas ese millón de instalaciones previstas para el 2030. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de una instalación en una cubierta fotovoltaica en una nave industrial, ¿no? En este caso, como conocéis, bueno, la marca está de zapatillas americanas, New Balance, la famosa N, que las veis junto con Puma, Nike, etcétera, etcétera, que son de alguna manera los más importantes del mercado en zapatillas, que tenemos las oficinas centrales en Vigo y que tenemos una instalación realizada con 42 kilovatios de potencia y eso supone la instalación de 146 paneles en la cubierta. Esto permitirá cubrir más del 30% del consumo de las oficinas centrales de la filial española de esta marca deportiva internacional y que la inversión se amortiza en tan solo 4 años, con lo cual está muy bien. La producción estimada son 49.500 kilovatios hora al año. Estos son los números que de alguna manera le interesan a nuestros posibles clientes, ¿no? Esta es una aplicación a nivel doméstico, ¿no? Y aquí lo que justifico es que el autoconsumo tiene un gran aliado en el vehículo eléctrico. Luego ya en el webinar del vehículo eléctrico lo podremos ver también de alguna forma, pero ¿cómo se complementa? Pues muy fácil, porque en un estudio realizado en diferentes países, concretamente en Alemania, en una instalación media con 4 kilovatios pico en las placas, esto es una vivienda unifamiliar, ¿de acuerdo? Y con una batería con 8 kilovatios hora de almacenamiento, al adquirir un vehículo eléctrico e instalar un punto de recarga, lo que debería ser una amortización de 9 años, porque os recuerdo que en este caso, al instalar una batería, normalmente la inversión se multiplica por 2, con lo cual también el plazo de amortización, en función también de ese rendimiento, pero en este caso, al haber una justificante de demanda a través de la exigencia de tener que cubrir la demanda de ese vehículo eléctrico y cargarlo por las noches, la amortización se ha reducido a 1/3. Lo que tenía que ser 9 años se ha convertido en 3. Esto en las condiciones climáticas de Alemania. Esto situado en España, en un entorno principalmente mediterráneo, nos situaríamos que esa amortización se podría reducir entre 2 y 2 años y medio como máximo, con lo cual estamos ante unos números excelentes. Aquí vemos la gráfica comparada de Reino Unido y de Alemania. Incluso en Reino Unido son las condiciones menos favorables por la propia situación climática respecto a Alemania. Y aquí un poco resumen de lo que significa la perspectiva a los próximos años. Vemos que nos fijamos que ya hemos comparado las magnitudes de Alemania y Reino Unido, pues veamos que allí actualmente hay registradas 1,5 millones de instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas a nivel residencial y en Inglaterra 800.000. En España todavía no llegamos a 30.000, con lo cual el mercado potencial es brutal, ¿no? Tenemos las mejores condiciones climáticas de toda la Unión Europea, con más de 3.000 horas de sol al año y que de alguna forma el modelo energético de los próximos años va a convertir todo esto en que en una vivienda vamos a tener la posibilidad de incluso a través del vehículo eléctrico, a través de nuevos sistemas de recarga que veremos más adelante,
que la propia batería del automóvil puede cargarse de la red y puede también intercambiar energía con la red o puede devolverle energía a la red, con lo cual también será un elemento de gestión. Digamos que la batería, el equipo fotovoltaico, incluso los equipos de aerotermia, al final se van a convertir en los nuevos electrodomésticos de esta próxima década. Será tan natural tener una batería de almacenamiento eléctrico como tener un televisor o una nevera. Esta será la nueva normalidad y a partir de ahí ofrece todo un abanico de posibilidades. En definitiva, en solo una generación todos los tejados en España tendrán paneles solares. Otros aspectos importantes es la perspectiva de nuevos negocios que ofrece, ¿no? Y aquí tenemos la figura del agregador de la demanda. El agregador de la demanda es una figura que se ha regulado hace prácticamente un mes y medio, que ya estaba proyectado, que estaba dentro de los planes del gobierno y a partir de las normativas europeas, pero que ya es una realidad regulatoria. Lo que pasa es que aún tendrá un tiempo hasta que se aplique a nivel práctico en el mercado. Pero el agregador de la demanda simplemente consiste en una especie de broker que a partir de los sistemas inteligentes tendrá herramientas digitales y conectividad para poder de alguna manera captar los diferentes activos energéticos que puedan haber almacenados en miles de prosumers. Los prosumers, os recuerdo que son aquellos consumidores que son capaces de producir su propia energía, con lo cual cualquier propietario de una instalación de autoconsumo se convierte en un prosumer o prosumidor en castellano. Tendrá una capacidad, un activo almacenado en sus baterías que son susceptibles de poder suministrar a una demanda que puede fluctuar a partir de diferentes usuarios que pueden estar próximos a él. Y a partir de comunidades energéticas inteligentes habrá ese intercambio de energía entre unos y otros y de alguna manera gestionado por ese agregador de la demanda. Pero esto será un campo que más adelante abordaremos porque todavía es un aspecto todavía muy incipiente. Pero de alguna manera lo que yo quería comentar era la entrada de las nuevas comunidades energéticas, como yo apuntaba al principio. Aquí vemos ejemplos ya existentes, ¿no? En el caso de un bloque de viviendas en Madrid, que con 20 kilovatios pico de inversión, con una inversión de 700 euros por vecino, se ha instalado una potencia de 20 kilovatios pico y además se ve beneficiada por una reducción en el IBI, en el impuesto municipal, del 50%. La amortización está estimada en 2 o 3 años, con lo cual es muy rentable. Y otro ejemplo es, en este caso, en el Ayuntamiento de Albalate de Sollers, es una población pequeñita de 4.000 habitantes que está a 10 kilómetros de Valencia capital. Ahí el consistorio, el municipio, o sea, el ayuntamiento, a través de un espacio municipal que es un polideportivo, ha podido instalar y con la colaboración de varias cooperativas energéticas se deciden 70 kilovatios pico que son capaces de suministrar la demanda del propio polideportivo y con sus excedentes suministrar la demanda de todos los edificios que hay próximos a él, en un radio de 500 metros. Antes no lo he dicho, pero la instalación próxima es importante recordar que tiene que cumplir 3 aspectos fundamentales, que esté en un radio máximo de 500 metros, que compartan el mismo centro de transformación o que estén bajo el mismo registro catastral. Cualquiera de esos 3 cumplimientos, la regulación permite ser compartida o calificarla como instalación próxima, ¿de acuerdo? Es importante ver la opinión de los consumidores. ¿Y por qué los consumidores pues invierten en una instalación de autoconsumo? Vemos aquí diferentes consumidores. Aquellos que ya lo han hecho, aquellos que están próximos a hacerlo, aquellos que se lo están pensando, que son una mayoría, entre los que ya están a punto y los que se lo están pensando son la inmensa mayoría. Y luego están un 24% de aquellos que son escépticos y que al final se lo pondrán cuando ya ellos se hayan quedado al final acabarán poniéndoselo, pero que les va a costar más. ¿Pero por qué deciden esto? Pues sobre todo por una cuestión económica, les aprieta el bolsillo, ahorrar en la factura de luz, fundamentalmente. El segundo aspecto, por una cuestión ya más emocional, que es el no contaminar, el consumir energía limpia, de alguna forma. Y vemos que este aspecto está creciendo este último año, ha crecido. Es la segunda aspecto importante. Yo creo que la suma de estos dos son los 2 aspectos que tenemos que principalmente jugar como bazas comerciales, como argumentos comerciales. Dentro de esa misma, digamos, perímetro de consumidores, vemos las mismas partidas, cómo de alguna manera se han informado
a la hora de buscar información o características o posibilidades de cómo acometer una inversión en un equipo fotovoltaico, pues sobre todo a través de Internet. Eso quiere decir que si nosotros no estamos en Internet, si no hacemos uso de una web, de las redes sociales, no somos visibles para esa mayoría de consumidores que están ávidos de información. Con lo cual es importante tener este aspecto en cuenta. Luego Nuria hará hincapié en ese aspecto de cómo posicionarnos a través de las redes sociales y de una buena página web, ¿no? También otra barrera importante es el acceso a financiación o la poca liquidez para poder abordar una inversión en un aspecto, en una instalación fotovoltaica. Este es un aspecto preocupante para una mayoría, pero ahora ya hay compañías cada vez más que están ofreciendo rentings, o sea que de alguna forma nos hacen la instalación y nos están cobrando por esa instalación pues un tanto al mes. Al final lo que tenemos que hacer números es si hay una compensación entre lo que pagábamos antes con nuestro contrato estándar y lo que tenemos que pagar ahora en cuanto a ahorro que se produce de nuestro consumo y lo que nos cuesta alquilar esa instalación, ¿eh? Pero realmente haciendo los números, en la mayor parte de los casos nos sale muy favorable, con lo cual es una posibilidad importante a tener en cuenta. No sé si esto va a ser negocio directo para los instaladores, porque al final esas son compañías que operan comercialmente con los usuarios directamente, pero lo que sí que está claro es que la instalación siempre la acabará haciendo un instalador. A lo mejor, aunque el cliente final no sea el usuario y sea la compañía de renting, pero siempre vamos a acabar haciendo esa instalación, con lo cual en los próximos años vamos a hacer miles y miles de instalaciones de autoconsumo de una manera o de otra, con un cliente o con otro cliente. Es importante la especialización, por eso que decíamos, sobre todo porque tenemos un marco regulatorio más favorable, porque facilita eliminar incertidumbres, porque es una propuesta de un nuevo modelo energético que rompe con lo tradicional y que cada vez el consumidor tendrá menos dudas al respecto, con lo cual tenemos que atender esa demanda creciente, ese enorme mercado potencial que acontece, que generan posibilidades y ventajas a distintos tipos de usuario, que nos permite entrar a diferentes clientes y de alguna manera establecer un sistema de venta cruzada. O sea, a partir de que entramos por el interés de un caso concreto de autoconsumo, podemos ofrecerle otro tipo de productos y soluciones más o menos vinculadas a la electricidad, ¿no? Que lo importante es ofrecer la mejor solución en términos de rentabilidad y facilidad y comodidad para el cliente, siempre pensando y orientándonos al cliente, y que nos da una oportunidad de diferenciarnos, de hacernos un especialista y ganar reputación, ¿no? Y con ello generar confianza y ganar nuevos clientes a partir de la recomendación de esos primeros que están satisfechos. Que no nos centremos sobre todo nuestro negocio en lo que es el margen por el producto. El producto no importa, el producto tiene el margen que tiene. Nosotros tenemos unos descuentos y a veces jugamos demasiado con ellos, ¿no? Aquí lo que nosotros se nos va a pagar o se nos va a valorar por nuestro trabajo, por nuestra buena práctica, por nuestra profesionalidad. Y la profesionalidad está sobre todo cuando se diseña un proyecto, en la eficiencia y los ahorros que se consiguen para nuestro cliente, que es por aquel que nos tenemos que preocupar, la calidad y la diligencia de la mano de obra, cumplir los plazos, hacer el trabajo de forma escrupulosa, generar siempre confianza en cada uno de los momentos en que nos relacionamos con el cliente, el servicio postventa, el mantenimiento, esa atención antes y después y en todo momento, y esa garantía de profesionalidad que nos da nuestra capacidad técnica. Incluso las propias herramientas digitales ofrecen una visión de nosotros muy distinta, mucho más renovada y actual. Y que es importante especializarse en nichos, ¿no? En este caso, es un instalador que está muy especializado pues, en tema de bungalows para campings, bungalows de estos que están construidos con madera, sistemas pasivos, donde hay equipadas una unidad de batería para suministrar, para garantizar el suministro, la demanda de varios bungalows y con una serie de placas fotovoltaicas, y de alguna manera hecho el estudio para una serie de unidades nos sirve para desmultiplicarlo para otros muchos bungalows que se puedan construir en un futuro. Bien, esto es lo que serían economías de escala o la experiencia o el benchmarking. Y aquí una manera de posicionarse sería lo que hace esta empresa, Bowen, ¿no? Todo empieza con el sol, ¿no?
y nos enmarcamos en el ámbito, está ofreciendo soluciones a nivel residencial, comercial, industrial, agrícola y vehículo eléctrico, o sea, venta cruzada en diferentes nichos, ¿no? Y ofrece diferentes alternativas y soluciones. Y sin más, ya os dejo con Lisardo, que os explicará cuestiones técnicas relativas a la instalación. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención y ya quedo aquí para atender todas las cuestiones y preguntas que queráis hacerme al respecto. Hasta luego. Muchas gracias, Juanjo. Vamos a dar paso a Lisardo. Lisardo Sí. nos va a hacer su ponencia sobre el cableado y cálculos de la sección de ese cableado para las instalaciones fotovoltaicas. Voy a pasarte, Lisardo, presentación de pantalla. Ahora se ve, ¿no? Perfecta. Vale. Pues Bueno. todo tuyo, Lisardo. Adelante. Vale, gracias, Nuria. Bueno, buenas tardes, noches. Vamos con esta parte de la formación, ¿no? En estos tiempos en que, bueno, parece que todo se tiene que hacer online y a ver si todo va cambiando también para recuperar la rutina que teníamos antes. Bueno, voy a hablar del tema de los cables para instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Dando algunos flashazos, ¿vale? Interesantes, yo creo, de forma resumida, ¿no? Bueno. Tenemos, bueno, el autoconsumo fotovoltaico del que estamos hablando, cable de autoconsumo para el lado de continua, cable de autoconsumo para el lado de alterna y el tema del cálculo de secciones. No es algo muy sencillo, ¿no? Ya digo, 4 flashazos de forma breve. Bueno, aquí tendríamos un sistema fotovoltaico típico, ¿no? Con su polo positivo y negativo, sus conductores, sus strings, ¿no? Bueno, el cable para el lado de continua, que aunque parezca un poco raro, es así como viene la norma, lo llaman lado, tal cual. Bueno, el que utilizaríamos sería el tipo PRISAN, ¿no? Un cable especial para instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Y luego dentro de lo que sería el lado de alterna sería el cable tipo AFUMES Class 1000 voltios, ¿no? Un cable ya más conocido, pues un poco el cable de referencia de alta seguridad, ¿no? Lo que se conocía antes como libre de halógenos, que era mejor decirle siempre alta seguridad y que hoy día ya con el CPR, pues mucho mejor ya nombrarlo por su clase de reacción al fuego, clase CCAS1B de 1 a 1 y con eso pues no tenemos problemas en saber exactamente de qué estamos hablando y ya no solo aquí, sino también en otros países de la Unión Europea. Bueno, más o menos en el esquema se ve un lado de continua y un lado de alterna con un cable específico típico para cada caso, ¿no? El cable fotovoltaico tipo PRISAN, si os comento que, bueno, al principio cuando hace ya pues como 12, 13 años esto se empezaba a mover, 13, 14 años, bueno, los fabricantes fueron evolucionando, mejorando cables. Nosotros ofrecíamos uno de nuestra consorciada alemana, que ya tenía bastante más experiencia, como cable específicamente fotovoltaico. Y bueno, a día de hoy, afortunadamente, sí que se ha convergido ya en una norma, que es la EN 50618 y parece la de referencia en la Unión Europea, cosa que está bastante bien, para que, bueno, los cables puedan ser más o menos comparables y no ofrezca cada uno una cosa. No sé, parece que un poco lo normal es que haya por lo menos sentadas las bases de cómo tiene que ser un cable para una instalación fotovoltaica para una vida útil de 25 años, ¿no? Entonces, bueno, pues está en nosotros, nuestra versión es el cable PRISUM de la EN 50618, como digo, una norma que está citada en la UNIHD 63647-712, que es un poco la norma de referencia para la ejecución de las instalaciones fotovoltaicas, que no es de obligado cumplimiento, pero que sí que os digo que esa norma está casi transcrita a lo que será la futura ITC 53 de sistemas de corriente continua, que verá la luz cuando salga el nuevo reglamento de baja tensión, que tampoco sabemos si va a ser cuestión de 6 meses, un año, año y medio, pero se está en ello, ¿no? Bueno, nuestro cable PRISUM además cumple con la especificación IEC 62930, que sería la referencia mundial para cables fotovoltaicos. Es un cable que tiene resistencia medioambiental, lógicamente, ¿no? Por eso es un cable especial fotovoltaico. Supera ensayos mecánicos, eléctricos, químicos, de fuego. Tiene doble aislamiento, es algo que se pide para los sistemas, bueno, pues para que todo el sistema, digamos, al tener doble aislamiento, pues no tener el problema pues de que falle el aislamiento primario y bueno, pues puedan quedar partes en tensión, ¿no? Eso básicamente sería la filosofía.
El conductor es de cobre estañado. Aquí lo que pasa es que se nos han descuadrado las líneas, pero bueno. Conductor de cobre estañado, ¿vale? El utilizar cobre estañado, pues bueno, el estaño es un metal muy inerte, entonces al instalarlo lo que conseguimos es, bueno, pues prolongar la vida con respecto a la corrosión, ¿no? Si bien el cobre es verdad que se corroe, no se corroe demasiado fácilmente, pero bueno, con el estaño digamos que le estamos dando el refuerzo que necesita para evitar la corrosión al 100%, ¿no? Y luego la tensión asignada es 1/1, si bien su tensión máxima es de 1,8 kilovoltios, tanto entre conductores como entre conductor y tierra. Lo digo para sistemas IT, ya en parques fotovoltaicos más grandes, donde se quiere que la tensión máxima sea también la tensión simple, ¿no? Entre conductor y tierra, ¿no? Pues en este caso, aunque parezca raro, la tensión simple entre dos conductores y entre conductor y tierra es 1,8 kilovoltios, ¿vale? Esto lo dice la norma de diseño de este cable, pero también la de muchos cables de 0,61 kilovoltios. ¿De acuerdo? Es decir, no es nada raro, aunque digamos cueste encajarlo mentalmente, ¿no? O técnicamente. Se trata de una exigencia, digamos, de una prescripción legal para los cables de 0,61 kilovoltios en general. Entonces, como digo, hasta 1,8 kilovoltios en corriente continua. Por tensión tampoco vamos a tener problema con este tipo de cables. Viene presentado, bueno, tenemos rollos de 100 metros para las secciones de 4 y 6 milímetros y luego en bobinas contraplacadas de 500 metros tenemos igualmente que tenemos corte a medida de 4, 6, 10, de un poco las secciones de más común uso, ¿no? Que sepáis. Entonces, bueno, pues el suministro, ya digo, en cómodos rollos o en cortes a medida, pues es como se está suministrando este tipo de cable que, lógicamente, como podéis imaginar, tiene bastante salida, visto cómo está el asunto del autoconsumo y los grandes parques fotovoltaicos que están funcionando bien para llegar a esos objetivos de la Unión Europea y del Plan Nacional de Energía y del Clima. Bueno. Para el lado de alterna tendríamos el Afumex Class 1000 voltios, ¿no? El RZ1K, el cable verde que ya conocemos, ¿no? Este, bueno, pues sería el típico cable para interior. Ya sabemos que al ser de alta seguridad nos valdría para cualquier tipo de emplazamiento, ¿no? Tiene la clase CCAS1B de 1 a 1. Nuestro cable además tiene una fácil extracción de la cubierta, ¿vale? Normalmente, bueno, es algo que se valora bastante, ¿no? Cuando tenemos que ir a embornar, pues facilitarle la labor al instalador. Hace que todo vaya más rápido y luego además también que sea más seguro, ¿no? Pues si la cubierta se extrae más fácilmente, pues es más difícil dañar los aislamientos, por ejemplo, al extraerla, ¿no? Este, bueno, es un cable que yo creo que ya conocéis y simplemente, pues entre el inversor y el cuadro general de mando y protección, o incluso más allá, ¿no? Sería el típico cable a instalar. Pero que si estamos en interiores y alguien dice, no, yo lo voy a hacer bajo tubo con cable Afumex, pero de 750 voltios. Válido también, mientras ese sistema de instalación esté aceptado en ese emplazamiento, y normalmente bajo tubo, y incluso aunque sea en montaje superficial, pues vale para incluso hasta para un local de pública concurrencia, aunque no sea muy típico, pero vale para una vivienda incluso, pues igualmente se podría utilizar. Deciros que tenemos la cable APP para hacer cálculos, que vale para móviles Android y para móviles de Apple. Es totalmente gratuita. Igualmente se puede operar con ella no solo en el móvil descargando la aplicación, sino también online con el ordenador. Se da uno de alta y es muy fácil y es muy útil, ¿no? para hacer cálculos, ¿no? Ahora os ejemplificaré uno, pero vamos, está hecho de una forma sencilla y siempre sobre los criterios del reglamento de baja tensión y siendo totalmente completa con todos los coeficientes de corrección. Lo digo porque circulan por ahí otras aplicaciones que están menos elaboradas, aunque a veces tienen buena apariencia y ves que no te dan resultados con varios conductores por fase, que yo entiendo que a lo mejor no es el cálculo del autoconsumo normal, ¿no? Pero, por ejemplo, no te da la posibilidad de coeficiente de corrección por agrupamiento, no te da la posibilidad a lo mejor de cambiar la temperatura de referencia. Entonces, estas cosas sí que las permite cable APP porque calcula estrictamente con los criterios del reglamento de baja tensión y de su norma de referencia, la UNE HD 60364-5-52. Bueno, aquí tenéis, digamos, un ejemplo de pantallas, ¿no? En la primera, pues se selecciona el sistema de instalación, empieza por la ITC, luego el sistema de instalación. La segunda, elegimos el tipo de cable y en la tercera damos los datos para obtener el resultado en un informe, yo creo que bastante completo, que luego podéis adjuntar a la memoria técnica, porque
como sabéis, pues las instalaciones hasta 10 kilovatios pues no necesitan proyecto y se pueden hacer con memoria técnica, ¿no? Entonces es una buena forma de entregar los cálculos justificativos, bueno, una forma bastante, yo creo que bastante presentable, ¿no? Paso, digamos, a haceros un ejemplo, ¿no? Online. Yo creo que es la mejor manera de verlo, ¿no? Esto sería el aspecto que tendría si entráis en cableapp.com, que os pedirá 4 datos y directamente entráis, ¿no? Entonces, vamos aquí a tipo de instalación y, bueno, España, donde queremos calcular, existen versiones por otro lado, usuario y contraseña, iniciar sesión, tipo de instalación y ya entramos, ¿no? Entonces, si fuera una instalación fotovoltaica, nosotros desplegamos este menú, fijaos que están las ITC del reglamento para las que, digamos, en las que se puede calcular cable, ¿no? Las que afectan a los cables, por así decirlo, y tendríamos la ITC 40, instalaciones generadoras para baja tensión. Bien, clicamos sobre ella y en los sistemas de instalación, pues elegimos el que queremos. Imaginemos que lo que queremos es, bueno, pues un bajo tubo o canal protectora, ¿vale? Porque estamos a la intemperie, ¿no? Queremos proteger la canalización. Ya sé que muchas veces se hace en bandeja, ¿vale? Ahí hay a veces criterios, porque el reglamento dice que en la ITC 30 dice que las intemperies se asemejan a locales mojados, ¿no? Y en los locales mojados se utilizan canalizaciones estancas. Entonces, parece más propio una canal protectora y que debería ser estanca, pero que normalmente no lo es, porque es verdad que luego también si se calienta al sol y que va a estar calentándose cuando más produzca o cuando casi más produzca, ya que producirá más en invierno, pues también conviene que se ventile. Entonces, pues bueno, mucha gente hace con bandejas o lo hace con canal protectora pero perforada para poder evacuar ese calor, ¿no? Y bueno, pues parece que, digamos, de alguna manera dice la canalización tiene que ser estanca, pero por definición la canalización es el conjunto del cable más el sistema de conducción de cables, ¿no? Es decir, cable más bandeja o cable más canal protectora. Y entre los dos lo consideran estanco. Bueno, es una manera de decirlo, porque la verdad es que la estanqueidad de los cables no está definida en ningún sitio, aunque se pueda llegar a entender, porque si tiene cubierta, y bueno, pero no hay ningún ensayo que define esa estanqueidad, ¿vale? Pero bueno, es algo que puede venirse aceptando. Pero no obstante, siempre mejor una canal protectora que una bandeja por lo que nos puedan decir, ya que, insisto, las bandejas a la intemperie, las intemperies se asemejan a locales mojados y se piden canalizaciones estancas, ¿vale? Por lo menos la parte exterior. Bueno, bajo tubo canal o conducto de sección circular y vamos a poner que va en montaje superficial, ¿vale? Que estamos haciendo el lado de corriente continua, ¿vale? Le hemos dado a continuar, nos ofrecen este cable, vamos a elegir un cable específico de continua, el que hemos dicho antes, el Prisun, ¿vale? Y ya nos hace los cálculos con el Prisun, ¿vale? Elegido, aquí podemos ver datos sobre el cable, seleccionamos y ahora ya entramos en la pantalla que nos pide los datos, ¿no? El cable es unipolar, aquí no hay que elegirlo porque es la única opción que existe al ser un Prisun. Tipo de corriente continua, ¿vale? La tensión nos ofrece 110, pero dicen, no, perdona, si yo es que he agrupado los paneles y a mí me salen 326,13 voltios. Podemos ponerla hasta con decimales. Bien, intensidad de corriente. Sabemos que normalmente se debe calcular con la de cortocircuito, ¿vale? Pues vamos a poner, por ejemplo, porque es un poco superior a la del punto de máxima potencia, a la corriente nominal. Entonces, pones un poco más y ya sabes que el cable te va a aguantar el cortocircuito. Por eso se suele calcular tomando esa base, la de cortocircuito. Pues vamos a poner que son 11,46 amperios, ¿vale? Pues también, con los decimales y todo, lo ponemos ahí, ¿vale? Nos sale esa potencia activa, ¿vale? Longitud. O sea, nosotros estamos introduciendo los datos para obtener la solución, ¿eh? Longitud. ¿Qué longitud ponemos? Pues siempre hay que poner la del polo, el cable de mayor longitud, porque es verdad que nosotros tenemos a lo mejor el positivo, que son 33 metros, y el negativo son solo 15, ¿vale? Pues pongamos los 33 metros, porque uno está más cerca y el otro está más lejos del inversor, ¿no? Entonces, pues diríamos, no, 33 metros que hay que poner el más largo para que nos haga bien los cálculos. Caída de tensión, ¿cuál ponemos? Bien, en la caída de tensión, en principio para el lado de continua,
depende de que uno sea más largo o menos largo, pero en principio hasta el punto de vertido de la red, por lo menos caja general de protección, o sea, perdón, hasta el cuadro general de mando y protección, es decir, entre el lado de alterna y de continua, es 1,5% que nos dice el reglamento. En la ITC 40, a lo mejor alguien puede pensar, bueno, 1,5% en continua y otro 1,5% en alterna. Hay interpretaciones por ahí de DIDAE, ¿vale? Vamos a poner que dijéramos que en este lado de continua empleamos el 1%. Entonces, en caída de tensión le ponemos un 1% y, por lo tanto, 3,26 voltios es la caída de tensión a considerar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo con esto ya puedo calcular. Hay un detalle. La ITC 40 dice que para este caso, que lo diré, que para instalaciones generadoras de baja tensión la corriente se mayora un 25%. ¿Vale? Bien, eso ya lo ha hecho el programa porque yo he elegido la ITC 40, entonces directamente me ha aplicado ese 1,25 y ahora lo podremos ver en un detalle. Fijaos, nos sale una sección de 10 y nos propone una sección de 16, ¿no? Bueno, 16 milímetros cuadrados para, bueno, pues si queremos, digamos, tener ahorros, porque en general al subir las secciones vamos a gastar más en el cable, pero con lo que vamos a ahorrar en energía vamos a amortizarla y por eso el programa hace aquí algunos cálculos. Se puede ajustar la intensidad para que no siempre sea el 100%, ya que al 100% siempre se amortizan antes las secciones, porque estamos suponiendo que el cable va continuamente cargado. El caso es que tenemos aquí estos valores. Bueno, pues nosotros vamos aquí, le damos a descargar, fijaos todo el resumen del cálculo, le damos a descargar y aquí nos sale el informe en PDF, que yo puedo adjuntarlo, como decía, a la memoria técnica con todos los datos del cable. Sección mínima técnica 10 milímetros cuadrados, aquí nos dice todo y nos dice los criterios. Por intensidad admisible 1,5, pero por caída de tensión nos salen 10 milímetros cuadrados. ¿Vale? Por lo tanto, cable de 10. Ya sé que muchas veces va a salir 4 o 6, pero bueno, en este ejemplo nos ha salido así. Si yo voy ahora para atrás, por ejemplo, todavía puedo cambiar datos, ¿no? Imagínate que dice, no era 33 los metros, o no voy a considerar un 1%, yo voy a poner un 1,5 para el lado de continua porque lo he querido así. Ya está, y lo meto ahí. Me voy a este punto que pone cálculo avanzado si, por ejemplo, digo, ojo, en mi canalización no está en condiciones estándares, que son 40 grados a la sombra. No, en mi canalización le está dando el sol. Entonces, ¿expuesto al sol? Sí. Y temperatura ambiente, 40 es poco. En el caso más desfavorable, van a ser 50 grados. Pues elijo 50 grados. Y esto lo considera todo el programa. Fijaos que yo no he elegido lo de generación de baja tensión y ya me ha aplicado el 1,25. Porque lo elegí al principio con la ITC 40. Esto no lo hacen otros programas gratuitos, y tal. Tienes que ponértelo todo tú. Aquí elegimos instalación generadora de baja tensión y el programa aplicó el 1,25. Y imaginemos que dices, ya, pero yo en la canalización no llevo un string. Voy a llevar 3. Claro, eso es un agrupamiento. Yo llevo el mío y otros 2, ¿vale? Número de circuitos en la canalización, 3. Ya está puesto. Y todos esos datos considerados, ¿vale? Es decir, había hecho el cálculo simple, habría tirado para atrás y he dicho, ojo, que tengo esto otro. Voy a considerar un 1,5%, más circuitos en la canalización y otras condiciones de la instalación como que está expuesto directamente al sol y que la temperatura ambiente es de 50 grados. Bien, le doy a cálculo de sección y nos sale. Fijaos, subimos la caída de tensión, aunque le hemos puesto otros condicionantes, y ahora con 6 milímetros sería suficiente. ¿Vale? Tenemos aquí los datos. Incluso al subir la sección, los ahorros que tendríamos tanto en emisiones de CO2 como en factura, ¿vale? Ahorros económicos y ahorros, digamos, de emisiones. Le damos a descargar y nos sale aquí el informe de nuevo, ¿vale? Que podríamos adjuntar con todos los datos, ¿no? Toda la información del cable, una foto del cable, el valor de la sección, todos los detalles del cálculo, cómo ha estado instalado, todos los detalles de agrupaciones, la longitud, que es generadora de baja tensión. Fijaos, aquí dice que hay otros 3 circuitos en la canalización que había dicho, que está expuesto al sol, que son 50 grados de temperatura ambiente, sección por intensidad admisible, ahora son 2,5, ¿vale? Y nos sale sección por caída de tensión, 6 milímetros cuadrados, ¿vale? Por lo tanto, pues aquí tenemos, digamos, un ejemplo de cómo funciona el programa de cálculo de secciones. Yo creo que es bastante sencillo. Insisto, es entrar, cableapp.com y yo ahí doy 4 datos y ya tengo. Y en el móvil igual, todo esto se hace igual con el móvil.
menús muy iguales y tal. Tenéis, como he dicho, el cálculo simple, que son los datos básicos, y el cálculo avanzado, que serían los mismos datos básicos y añadidos otros detalles mayores, como pueden ser agrupamientos y todo esto. Preferimos poner, por un lado, el cálculo básico y no solo el avanzado, porque al final la gente se puede perder entre tantos campos, ¿no? Si yo tengo esto, pero luego digo, tengo una agrupación, bueno, pues ya me voy al cálculo avanzado y ahí incluyo los datos que necesite. Bueno, y para terminar, comentaos que tenemos, bueno, en el Prismian Club tenéis enlace a curso de autoconsumo más detallado, donde vienen ejemplos de 5 kilovatios, de 50 kilovatios, todo lo que son los cálculos detallados, tanto en presentación hablada como en artículos. Es decir, si os dais de alta, ponéis ahí fotovoltaica 5 kilovatios y os saldrá todo detallado, los cálculos de intensidad miscible, caída de tensión, cortocircuito, todos los detalles, lado de corriente alterna, lado de corriente continua, aquí tenéis el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues se os facilitarán, bueno, entrando allí podéis ver todo esto sobre el autoconsumo, igualmente sobre el vehículo eléctrico, tanto para un edificio de viviendas existente, un edificio nuevo o para una electrolinera, ¿no? Así por hablar de algo que esté más de moda. Pero vamos, hay un montón de artículos muy interesantes que van más allá de la mera publicidad del cable. Y bueno, pues esta ha sido mi parte. Dejo la presentación, dejo la continuidad de la charla en manos de Nuria, agradecido y bueno, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿no? Cualquier duda en el manejo de la cable APP, cualquier cosa de esta es muy sencillo, ¿vale? Yo estoy a disposición vuestra en Prismian, llamáis, Lisardo Recio y bueno, para lo que necesitéis, ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias, Lisardo. Vamos a ver si se carga mi pantalla. Y ya se ve. ¿Ahora sí se ve? Perfecto, genial. Pues como os comentaba, vamos a hacer un pequeño repaso porque muchas veces nos consultáis dónde podéis encontrar estos contenidos dentro de Prismian Club. Básicamente, Prismian Club tenéis varios apartados. Uno de ellos es la formación. La formación tenéis desde los webinars prácticos que vamos realizando a cursos de mejora de conocimientos, lo que llamamos los cursos Avanza, que son para posicionarte en nuevos nichos de mercado. Y luego otro apartado que son los itinerarios formativos, que ahora lo vamos a ver. Como herramientas, Lisardo os ha presentado una, que es la Cable App, desde la cual podéis hacer todos estos cálculos de sección, eficiente y ecológica a la vez. El chat de consultas técnicas, que lo vamos a ver ahora, y luego tenéis también todo el Prismian Club en vuestra app para descargar. Después tenéis dos grandes apartados. Hay un apartado que llamamos el experto, que están todos los artículos técnicos, resolución, cálculos, las guías técnicas y webinars prácticos. Y después tenemos un gran apartado que sería estar al día, un poco lo que estamos haciendo hoy, ponerse al día en nuevas oportunidades de negocio y avanzar profesionalmente hacia ello. ¿Dónde lo encontráis? Básicamente estamos en una área, cuando entráis en Prismian Club, que es de formación. En el formación tenéis un desplegable donde vais a encontrar, por un lado, una columna con todos los cursos uno por uno, de los que sería la mejora de conocimientos o los que llamamos Avanza, que son estos en los cuales os permitirá hacer este trabajo más de prescripción, más de vender vuestros servicios. Luego tenemos un apartado que son los itinerarios formativos y siempre dispondréis una columna con las novedades que hayan en ese momento en Prismian Club. Vamos a ver los itinerarios. En el caso de hoy, que son el webinar de autoconsumo, tenéis una landing donde recogemos absolutamente todo por temáticas. Es decir, que si cogéis el itinerario formativo de autoconsumo, os vais a encontrar desde todos los cursos que nosotros tengamos sobre esa temática,
y os vais a encontrar todos los artículos que se hayan escrito sobre el tema de autoconsumo. Es decir, que si vais a través del itinerario formativo, el acceso es muy fácil a toda la documentación que tengamos. En el curso, eso quería remarcar muchísimo, que el curso de experto de autoconsumo no solo os da todas las herramientas y argumentos para utilizar para vuestros clientes, sino que además os generamos materiales para que vosotros podáis compartir en vuestras redes sociales, en vuestras webs, llevar en vuestras apps. Cuando vayáis a ver a un cliente podéis tener estos vídeos que son al final argumentaciones, no para vosotros, que a vosotros lo que os interesa es lo que os explicamos hacia vosotros respecto a cómo abrir ese mercado, sino que os damos materiales que son para que vosotros podáis mostrar a vuestros clientes. De esta manera os facilitamos materiales que os ayuden en esa venta de ese servicio. Esto lo encontraréis en los cursos experto. Los cursos que decíamos de conocimientos están orientadísimos a vosotros. Son todos los cursos de cálculo para instalaciones fotovoltaicas. Aquí vais a encontrar desde cálculo para la instalación fotovoltaica de 5 kilovatios para autoconsumo. Y también vais a encontrar el cálculo de líneas para 50 kilovatios de consumo industrial, tal como os estaba diciendo Lizardo. Es decir, que tenéis dos partes de formación, unos cursos que son de conocimientos para vosotros y otros que tenéis formación con material audiovisual para que vosotros podáis utilizar en vuestros canales. Recordaros que al final de este ciclo, digamos que tenemos un ciclo que es el que hemos iniciado hoy con autoconsumo, la semana que viene vamos a hacer sobre rehabilitación y la siguiente semana sobre vehículo eléctrico y el cuarto webinar, el último, se va a centrar exclusivamente en herramientas de marketing digital para vosotros, los instaladores. Vamos a ver cómo podéis posicionaros, cómo podéis utilizar y profundizaremos en esta compartición de los materiales que os facilitamos. Comentaros también que usáis muy poco, no sé si hay aquí muchos socios, sino os invitamos a hacerse socio de Prysmian Club, es absolutamente gratuito. El socio de Prysmian Club tiene un servicio que es de chat, es un chat directo que podéis utilizar vía web o vía desde la app, en la cual podréis estar preguntando directamente a nuestro departamento técnico cualquier consulta sobre vuestro proyecto, porque estáis planteando un proyecto, porque os sale una duda sobre cálculo, cualquier tema que se os produzca en el desarrollo de vuestro día a día, de vuestros proyectos. Tenéis este chat abierto que chatearéis en directo, os contestarán en el mismo momento y en caso de que no haya ningún técnico disponible, se os abrirá un ticket y se os contestará por mail lo más rápidamente posible. Y hasta aquí os queríamos hacer este primer digamos, puesta al día. Ahora abriremos el turno de preguntas. Hay preguntas en estos momentos ya pendientes de respuesta. Podéis seguir haciendo preguntas, nos vamos a poner, todavía tenemos tiempo y procederemos a responder todas vuestras dudas sobre este webinar. Vosotros, Juanjo y Lizardo, ¿estáis viendo las preguntas que han entrado? Sí, ¿se oye? Yo no. ¿Se me oye? No las veo. Si están escritas, a ver. Sí, yo. Nuria, ¿se me oye a mí? Yo sí que las veo. Vale. Las ves, ¿no? Hay preguntas que han entrado. Sí, hay preguntas que han entrado muy al principio de todo, que tú ves de Juanjo, de Miguel Jarque. Jarque, sí. Nos pide que aclares el tema amortización. Perfecto. Mira, Miguel, supongo que se refiere a, cuando hablamos de los 4 años, a
al ejemplo que he puesto de New Balance, de las oficinas de Vigo. Pregunta a Miguel, o bueno, Miguel dice la amortización de llevar una subvención asociada. Pues probablemente, por los números parece que sí, pero no te lo puedo asegurar porque no conozco ese dato. Tampoco conozco la inversión del proyecto, la inversión económica, pero lo que está claro es que por la energía que se ha producido y por el rendimiento que está entre el 30 y el 40%, dentro de esas dimensiones estaría en una amortización más o menos razonable. Ese ejemplo es un poco para poner un consumidor de tipo medio, ¿no? O sea, fijaros que os he puesto el ejemplo de los 100 kilovatios, que sería el de mayor rendimiento en uso industrial, donde ahí sí que tenemos todos los números. En este caso, sería en el sector terciario con una nave de oficinas y estaría dentro de los términos razonables. Posiblemente sí que haya una subvención. Yo, en cualquier caso, Miguel, si quieres dejar tus datos y quieres que investigue más sobre ese caso, sobre la inversión que se hizo económica y sobre si hay una subvención, podría averiguarlo. Sí. Yo veo que también Miguel Jarque pregunta si en la parte de continua, que está muy estandarizado el uso de RVK, si es correcto utilizarlo. Yo diría es incorrecto, pero no ilegal. Estrictamente ilegal no, ¿vale? Es decir, no se dice estrictamente que el cable tenga que ser fotovoltaico. Ahora bien, si por lo poco de más que vale un cable al respecto de lo que es una instalación fotovoltaica nos la vamos a jugar, pues hombre, un RVK no está preparado para las condiciones de una instalación fotovoltaica. No tiene la cuerda de cobre estañada que le permite esa resistencia a la corrosión. Estrictamente no es un cable de clase 2, aunque tenga aislamiento y cubierta. No está hecho para esos ensayos de intemperie. Ya sé que mucha gente dirá, yo he instalado RVK y a mí me dura en el tiempo. No es el cable para la instalación fotovoltaica. Ya no digamos también el caso de que se usan seguidores, no valdría un RVK porque el guión K significa flexible para instalaciones fijas. Entonces, estamos haciendo un producto ad hoc para el lado de continuo de las instalaciones fotovoltaicas. Un producto que viene mencionada su norma en la UNHD 60364-7712 y que seguramente cuando salga la ITC 53 ya no va a ser elección, sino que el lado de continua se tendrá que hacer con cable tipo fotovoltaico, porque así está planteado en el borrador, ¿no? Que a su vez está, no es una cuestión de fabricantes, es que a su vez ese borrador está muy basado en la norma de referencia, ¿vale? Y es donde viene ese cable de la EN 50618, ¿no? El H1Z2Z2-K, nuestro Prism. Dice, hola, dice Costache Negrescu, hola, para la ITC 52 funciona la app, sí que funciona, aunque no está como opción elegible, pero la ITC 52 no tiene grandes particularidades. Si acaso que nos fija en un 5% la caída de tensión, y eso podría ser algo que pudiera tener prefijado el programa, pero por lo demás los cálculos se pueden hacer por la ITC 20, la ITC general. Entonces, bueno, pues lo único que, si cogiendo la ITC 52, pues saldría ese 5% que nos pide de máxima caída de tensión, ¿no? Al considerarlo circuito interior, incluso aunque el circuito parta de la centralización de contadores, ¿no? Manuel Alfonso Rivero habla de que si el vídeo de esta presentación estará disponible. Sí estará disponible. ¿Vale? Estará disponible y se les enviará por mail. Sí, sí. Os vamos a enviar por mail a todos los asistentes la grabación del webinar, sí. Vale. Dice José María Hernández, ¿dónde hay que entrar para ver los ejemplos de fotovoltaica? En el Prismian Club. Mira, José María, lo que serían los ejemplos que os he comentado antes, estaríamos para ver todos los ejemplos deberéis pasar aquí, ¿ok? Si vosotros vais aquí a formación en el Prismian Club, vais a ver los itinerarios formativos. Si cogéis el curso avanzado de autoconsumo como itinerario, vais a parar a una landing donde vais a tener los cursos y vais a tener los artículos. En el curso de cálculo, aquí vais a tener todos los ejemplos que Lisardo os comentaba sobre el tema de cálculos.
aparte de que también existen los artículos. Pero si queréis el vídeo concreto de webinar donde Lizardo explicaba los cálculos, están aquí. Y luego lo tenéis por escrito todo desarrollado también en artículo técnico, con todo el detalle. Exactamente. Es decir, vosotros tenéis que tener en cuenta que tenemos varias áreas en el Prysmian Club, como os comentábamos. Es importante que lo veáis. Por eso os creamos todo este tema de itinerarios, porque al final el hecho de coger un itinerario implica que entráis en una landing, en una home de la web, donde está todo lo que tenemos en el Prysmian Club sobre ese tema. Por lo tanto, si entráis en el itinerario formativo de autoconsumo, vais a encontrar todos los artículos que hay. Es decir, vais a poder ver automáticamente todo lo que tenemos sobre este tema. Espero haberte ayudado. Antonio Morillas hace otra pregunta también. Pregunta, para participar en autoconsumo colectivo es necesario aquellos 3 requisitos que yo he indicado, ¿no? Que estén menos de 500 metros, mismo centro de transformación o bajo los mismos 14 dígitos de referencia catastral. Y pregunta si es suficiente con uno de los 3. Sí, es suficiente. Lo que pasa es que normalmente se deben cumplir casi los 3 por relación, ¿no? Prácticamente. O sea, los centros de transformación es posible que a lo mejor en menos de 500 metros hayan diferentes centros, pero generalmente puede ser el mismo y lo del registro catastral y los 500 metros prácticamente se va a cumplir siempre las 2 condiciones, pero uno de los 3 sería suficiente. Enrique Álamo nos pregunta que el cable Prysmian Zoom, bueno, el Prisun, está certificado, si está certificado para 30 años como piden algunos promotores seguros. Bueno, lo que se da en general para los cables fotovoltaicos es una vida estimada de 25 años, ¿no? Es la vida lógica para la que está estimada el cable, insisto, 25 años, alguno puede dar 30, pero son 25 años lo que normalmente se da para este tipo de instalaciones en las condiciones de una instalación fotovoltaica, ¿no? ¿Vale? Que son muchos años y, bueno, realmente, claro, son instalaciones que están expuestas al sol, el cable típicamente también es expuesto al sol, no solo al sol, porque luego al final igual le hace mucho más daño el frío, ¿no? Pero decir que es eso, una vida estimada de 25 años, no un certificado tipo vida útil, es decir, garantizado 30 años, en general no lo van a encontrar de fabricantes de cables, se da una vida estimada. Las garantías pues son las típicas industriales de 2 años, siempre y cuando todo se haya hecho correctamente y todo esto, ¿vale? Si bien nuestro Presum pues está certificado por Bureau Veritas y, bueno, pues evidentemente es un cable de garantía al nivel de lo que es la marca Prysmian, ¿no? Un referente de calidad. Y yo, aunque no se ha hecho la pregunta, un poco al hilo de lo que hemos hablado del compartido, sí que es verdad, desde luego es mucho más fácil poder vender un autoconsumo en una vivienda unifamiliar, porque al final la decisión pasa por una persona, ¿no? Además, si además tiene un garaje y es muy probable que tenga interés en ponerse un vehículo eléctrico, pues la cosa está muy llano el camino, ¿no? Y ahí tenemos una oportunidad muy inmediata. Los colectivos son interesantes y además, y las comunidades energéticas, como decía, es una nueva ventana de oportunidad, pero sí que es verdad que ahora culturalmente es más complejo porque ponerse de acuerdo a los vecinos, todos sabemos cuando se hace una derrama por cualquier otra cosa más o menos conocida ya cuesta, pues algo que a lo mejor mucha gente no domina, pues cuesta más. Y luego por otro factor importante, que ahora mismo, un factor importante que como muchos de vosotros sabréis, los excedentes, bueno, son estáticos, o sea, cuando el reparto de los excedentes es estático, quiere decir que normalmente en una vivienda de 10 vecinos, pues se le asigna por diferentes criterios que pueden ser, no son obligados, sino que son aleatorios, que son a elección de los propios comuneros, en este sentido vecinos, puede ser por la potencia que tengan contratada o por un ratio más o menos lineal para todos, más o menos común para todos. Entonces, lo máximo que se le cotiza como excedente es esa producción. En cambio, los coeficientes dinámicos, que todavía no están aprobados, pero que todo este proceso de
regulatorio está en desarrollo, todavía está en desarrollo y todavía quedan muchas cosas. Cuando sean dinámicos, nosotros podremos, en vez de vertir a la red y que cobrar un excedente por vertir a la red, que se beneficie un tercero dentro de mi finca o dentro de los edificios adyacentes o de proximidad y con lo cual es mucho más rentable que se aproveche un tercero directamente que no producir el excedente en la red. No sé si me explico. Esto tenéis que estar muy atentos porque esto de autoconsumo que empezó, el periodo de inflexión empezó el año pasado, poco a poco va a ir evolucionando en cuanto a regulación y cada vez vamos a tener más ventajas de cara desde la perspectiva del consumidor. Nosotros tenemos la obligación de, como profesionales, estar muy al día de todas las novedades y lo que está claro es que nosotros nos vamos a ocupar a través del Prysmian Club, de poneros información de todas esas novedades en el momento que se produzcan. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Me ha preguntado, me parecía importante clarificar esto. Sí, sí, claro que sí. Hay un par de preguntas más que os han entrado. Sí, Juan B. García González nos dice que cuando se instala alguna instalación fotovoltaica en una edificación, ¿se debe mejorar la toma de tierra que tenga la edificación? Pues si ya es suficientemente buena, no. Pero quizás sí sea un buen momento para comprobar que tenemos unos valores aceptables, ¿no? Que no van a aparecer, en caso de algún defecto de aislamiento, que no van a aparecer tensiones peligrosas, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Entonces, pues puede ser un buen momento para comprobar y que no haya ese problema eventualmente si se produce, ya digo, algún defecto de aislamiento, ¿no? Bien. Luego Marcos González Barreiro dice: buenas tardes a los tres y gracias por la exposición. Gracias. Pregunta para Lisardo Recio: ¿la APP, cable APP, indica también el dimensionado del cable de tierra y neutro? Si no es así, ¿puedes darnos unas pautas de dimensionado? Bueno, no se indica porque bueno, las pautas en general son sencillas, ¿no? En principio, el neutro, la dimensión del neutro contra lo que había antes de la aparición del reglamento actual en 2002, ¿vale? En la ITC 19, en el punto 222, último párrafo, dice que el neutro para que salvo en instalaciones donde, salvo que justifiquemos por cálculo que no va a haber desequilibrio entre las fases ni presencia de armónicos, el neutro como mínimo debe ser igual a las fases. Es decir, tenemos que poner los neutros igual que las fases desde entonces dicho. Estamos hablando de sistemas trifásicos, por supuesto en monofásica igual que la fase, ¿no? Neutro igual a la fase, salvo que yo pueda justificar por cálculo, por ejemplo, que tengo receptores trifásicos equilibrados como pueden ser solo motores y que no tengo una carga de armónicos elevada, ¿no? Entonces, o que no es relevante. Entonces yo puedo poner el neutro mitad, ¿vale? Mitad de las fases. Mitad, ya sabéis, siempre la sección inmediata superior normalizada. Si no, el neutro tiene que ser igual a las fases, es decir, en la inmensa mayoría de los casos es así, y de hecho cuando ya se fabrican cables multipolares con neutro, se hacen por defecto igual a las fases. En cuanto a la tierra, pues ya sabéis que salvo que se pueda justificar también por cálculo, y esto ya no es tan fácil, aunque sí que se dice sigue esta norma o esta otra, luego no es tan fácil para coordinarlo con protecciones y todo. La tierra es igual a las fases hasta 16 milímetros. Para la sección de 25 y 35 se admite también 16 milímetros, aunque 16, la mitad de 35 es 17,5, pero se admite 16 como valor aproximado, ¿vale? Y ya a partir de 35 la sección mitad, es decir, un cable de 50 sería tierra de 25 mínima, ¿vale? Y un cable de 70, tierra de 35, 95, 50, 120, 70, siempre la sección mitad inmediata superior, ¿vale? Esos son los valores que nos dice el reglamento, ¿vale? Bueno, dice Daniel Ábalos dice si se puede enviar la presentación. Bueno, vamos a enviar el vídeo del webinar a todos los asistentes, sí, sí. No se preocupen. Dice una cosa que está bastante bien para quien nos esté escuchando desde más allá de nuestras fronteras, ¿vale? Como el compañero Daniel Ábalos que habla de que no trae Costa Rica. Cierto, no viene la bandera de Costa Rica, pero no olvidemos una cosa. El reglamento español se refiere a la última versión de la norma de intensidades admisibles, que es la UNHD 60364-5-52. Como España adopta esa norma tal cual viene de la IEC, ¿vale? De la IEC se hace para la Unión Europea traducción y tal cual la adopta España, que por ejemplo Francia no lo hace, ¿no? Y Italia, por ejemplo, también con algún matiz, pero España la adopta tal cual. ¿Eso qué quiere decir?
que calcular con los criterios del reglamento español es lo mismo que calcular con el criterio de la IEC 60364-5-52. Por lo tanto, esos cálculos son perfectamente trasladables a la aplicación de la IEC 60364-5-52. ¿Vale? Evidentemente, en Costa Rica no dirán ITC tal para coger tal sistema de instalación, pero si nosotros entramos, por ejemplo, por la ITC 20, que nos deja todos los sistemas de instalación, yo elijo el que quiero y a partir de ahí, insisto, es IEC 60364-5-52. Por lo tanto, los resultados tienen refrendo internacional donde sea aceptada la IEC, ¿no? Pero no deja de ser una norma de referencia internacional, ¿no? Por así decirlo, quizá pues las normas de más fuerza internacional. ¿Vale? Es un detalle importante. No sé si hay más preguntas. De momento no están entrando Os habéis más dado las gracias. Igualmente, gracias a vosotros por la asistencia, ¿vale? No quería ser descortés porque es verdad que no he leído cuando dicen gracias y todo esto. Como sí. José Díaz Escobar, que nos dice gracias, Nuria, Juanjo y Lisardo. Muy interesante. Vale. Gracias a ti por la asistencia. Muchas gracias a vosotros por la asistencia. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar el webinar. Os invitamos el jueves de la semana que viene a la misma hora, a las 6, que vamos a realizar el webinar con la temática de la rehabilitación. Con la participación el jueves que viene, sí, de Schneider en uno de los apartados. No sé si queréis decir alguna otra cosa, Lisardo, Juanjo. No, yo despedirme, bueno, pues que yo creo que es muy interesante la información. Ya he visto que alguna persona ha dicho que ya había entrado en la página del Prysmian Club. Yo creo que hay información bastante interesante, ¿no? Hay artículos con sustancia, ¿no? Artículos actuales y que no están basados en decir que nosotros somos los mejores y estas cosas, no centrarse en el producto, sino en lo que hemos entendido que puede ser útil, ¿no? Y luego pues entendemos que evidentemente nuestra marca figura ahí, pues lógicamente para dar a conocer nuestros productos y sus aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues solo me queda agradeceros la asistencia, atención y os esperamos la semana que viene. Yo, por mi parte, remarcar lo que decíamos al principio. El medio de producción más económico para producir electricidad ahora es la fotovoltaica. Eso lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Y yo creo que eso, además, da mucha consistencia a toda la proyección que tiene. Que además el autoconsumo sería la puerta de entrada a lo que es la transición energética, que vendrá muy presente en la edificación. En la semana que viene no os perdáis el webinar de reformas y de rehabilitación energética, porque tiene mucha conexión también con este primero. Y el tercero, que sería el vehículo eléctrico, que sería la tercera pata de este banco, ¿no? O sea que yo creo que os animo a que sigáis participando y por mi parte os agradezco vuestra asistencia y vuestra atención. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias también Lisardo y Juanjo. Y os esperamos la semana que viene y sobre todo recordamos Prysmian Club como fuente de seguir informándoos y formándoos sobre el tema de autoconsumo que hemos tratado hoy. Muchas gracias a todos.